Entonces, las fibras ópticas, pues, es esencialmente una guía de onda, como ya les había adelantado en la sesión pasada. Pero en este caso, si recordamos cuando vieron en el curso pasado de ondas, campos y ondas, les hablaron acerca del espectro electromagnético. Las fibras ópticas trabajan prácticamente a longitudes de onda, en vez de decir frecuencias, se habla en términos de longitudes de onda, que en este caso son de la luz. Aunque la mayoría de las aplicaciones de comunicaciones se utilizan en el infrarrojo y en el rojo. ¿Por qué razón? Pues porque los fotodetectores y los emisores de luz son más económicos por los materiales que se utilizan y la tecnología que actualmente hay en el mercado hace que sea lo más económico. Si yo quisiera, por ejemplo, transmitir en un color particular, por decir así, en café, que es lo que nosotros vemos, el color café, nos costaría mucho dinero hacer un fotodetector y un transmisor en esa longitud de onda. ¿De dónde ha salido esto de la tecnología? Bueno, pues porque pues lo que se trata de hacer es, en este caso, desarrollar muchas cosas a gran escala para que esto se vea, pues en este caso, más económico. Realmente esto pues es por cuestiones económicas. Pero prácticamente las guías, las fibras ópticas que están en este caso basadas en los principios de las guías de onda, pueden en este caso operar a todas las longitudes de onda de los colores que nosotros percibimos. Prácticamente está limitado, pues como les acabo de comentar, por los costos. Sabemos que los controles remotos, la mayoría de los que se utilizaban, porque ahora ya hay control remoto para televisor y para muchas aplicaciones por radiofrecuencia, todos aquellos que son de infrarrojos, pues efectivamente son de infrarrojo, es decir, por debajo del rojo y no lo alcanzamos a ver. Los mismos diodos láser que se utilizan se utilizaban para los lectores de los CDs y los DVDs, a excepción del Blu-ray, que era en rayo azul, pues se utiliza en este caso el infrarrojo también. Entonces, por esa razón, aprovechando de que se fabrica dispositivos y se han desarrollado a esas longitudes de onda, sale más económico. ¿Por qué no se hace en café o en naranja o otro color? Que no es tan sencillo. Toda la tecnología, de hecho, haber pasado del infrarrojo y del rojo al azul, costó muchos años de investigación. Que se puede emitir, sí se puede emitir en cualquier color. El problema es que la duración o el tiempo de vida del emisor, no tanto del receptor, sino del emisor, a veces dura muy poco. Cuando salió la tecnología del láser azul, que fue el que se utilizó para el Blu-ray, es una longitud de onda mucho más corta y por eso pues el famoso Blu-ray puede almacenar en una superficie de 5 pulgadas un cuarto, que es el tamaño típico, 12 centímetros, equivalente a el sistema métrico decimal, que es un CD o un DVD, le cabe mucho mayor información. ¿Por qué? Pues porque la longitud de onda es más pequeña y entonces podemos tener una mayor densidad de datos en la misma área. En desarrollarse, en sus inicios, pues podía emitir el láser azul, pero el detalle está en que duraba unas cuantas horas y por la temperatura que generaba, el trabajar esa frecuencia, si ya traducimos la longitud de onda en términos de frecuencia, pues el dispositivo no tenía la capacidad como para en este caso disipar tanto efecto térmico, y era lo que lo dañaba. Entonces, por eso no era tan exitoso. Cuando ya se logró romper con esa barrera, pues fue cuando se empezó a comercializar lo que fue el famoso Blu-ray. Pero bueno, eso lo llevó a otra situación que fue económicamente, pues prácticamente un fracaso, porque pues la ambición de las compañías que empezaron a fabricar ese tipo de dispositivos, que prácticamente pues fue Sony quien la patentó y quien tenía todos los derechos, pues quiso aborazarse en todo el mercado y pues terminó ahorcándose a sí mismo. Y por esas razones por la que ya no, en este caso, se sigue adelante. Por eso ahora tratar de conseguir un láser de color azul, pues no es tan económico, porque pues no se puede todavía llegar a un grado de fabricación que haga que se vuelva esto más barato. Entonces todo esto va ligado con ese tipo de cosas, pero bueno, prácticamente nosotros lo que utilizamos para el área de las comunicaciones pues es el rojo y sobre todo el infrarrojo.
Entonces, ¿de qué consiste estas fibras ópticas? Bueno, consiste de un núcleo y un revestimiento. Entonces, realmente lo que se hace entre lo que es el núcleo y el famoso revestimiento es modificar el famoso índice de refracción. Entonces, el índice de refracción del revestimiento es menor que el del núcleo. Por esa razón, hace que los rayos que abandonan el núcleo reboten en el revestimiento y regresen. En vez de utilizar una pared metálica como se hace en el caso de las guías de onda, lo que se hace en este sentido es cambiar los índices de reflexión de los materiales. Eso es lo que se lleva a cabo en lo que es las fibras ópticas. Y entonces para excitar las fibras ópticas se puede utilizar desde un LED hasta un láser como fuente de luz. Obviamente la mejor fuente de luz, en este caso para un sistema de, en este caso de enlace de fibra óptica, siempre va a ser el láser. ¿Qué ventajas tiene utilizar las fibras ópticas? Pues tiene mucho mayor ancho de banda comparado con las líneas de transmisión de cobre, que son las típicamente que hemos estado viendo casi, o las que vimos durante casi todo el curso, a excepción de las famosas guías de onda, que son las últimas que abordamos. ¿Sí? Y bueno, las microcintas, porque sabemos que las líneas de transmisión de cobre, que ya sea en configuración bifilar, coaxial o microcinta, presentan pérdidas. Entonces, esas pérdidas se incrementan conforme se incrementa la frecuencia y por consiguiente el ancho de banda de transmisión de la señal se vuelve más bajo. Para el caso de las fibras ópticas se tiene un mayor ancho de banda, muchísimo mayor comparado con este tipo de líneas de transmisión. Por esa razón, pues son muy atractivas para los sistemas de comunicaciones. Otra de las grandes ventajas que presentan es que en cuanto a pérdidas, ya lo acabo de comentar, las líneas de transmisión y de cobre presentan dos tipos de pérdidas, una en el conductor y la otra en el dieléctrico. Particularmente las fibras ópticas sí también presentan pérdidas, pero son muchísimo más bajas, ¿sí? Y eso los hace en este sentido tener pues una enorme ventaja con respecto a las otras. Recordando que también las guías de onda, como tales, también son líneas de transmisión de muy bajas pérdidas. Otra cosa que es importantísima es la inmunidad al cruce de información. ¿Qué es eso de la inmunidad al cruce de información? El cruce de información normalmente se le conoce como crosstalk. ¿Qué es eso del crosstalk? Cuando yo tengo un par de conductores, ¿sí? Me voy a poner aquí, sabemos que si inyecta una corriente va asociada a un campo magnético, eso ya lo he estado repitiendo muchas veces, y se aplica una diferencia de potencial, se genera un campo eléctrico. Si yo veo un corte de sección transversal de los dos conductores, entonces si este es el positivo y el del lado derecho es el negativo, entonces vamos a tener líneas de campo eléctrico, que me salgan un poco chuecas, saliendo del conductor con mayor potencial al de menor potencial. ¿Okay? Entonces, la información que vaya por aquí también puede afectar a otra línea que, por ejemplo, venga por acá. Vamos a poner que tengamos otra línea de transmisión aquí, que puede llevar la polaridad que sea. Y entonces, al encontrar una diferencia potencial entre este punto y este, puede también, en este caso, existir líneas de campo eléctrico que lleguen al otro conductor. A esto se le conoce como crosstalk, por eso como cruzado, como habla cruzada. Esta palabra es una palabra muy vieja. Esto viene desde el desarrollo de la telefonía, desde los principios de la telefonía. Y se le conocía o se le conoce como crosstalk o como cruce de información, porque en las centrales telefónicas antiguas, y todavía no lo van a creer, pero hasta los años 90, que la comunicación era a través de línea telefónica convencional por un par de conductores. A veces uno levantaba el auricular en su casa de su teléfono y escuchaba una conversación. Esa conversación, ustedes levantaban la bocina y quién sabe de dónde venía. Eso es porque se daba este efecto, se daba este efecto al tener muchos conductores. Entonces, con las fibras ópticas yo puedo tener muchas fibras ópticas juntitas, una a la otra, todo un manojo, un racimo de fibras ópticas, y esto no sucede porque no se generan campos eléctricos y magnéticos que puedan, en este caso, interferir en otro conductor, dado que en este caso la fibra óptica no está hecha de metal. Entonces, por eso se le conoció como crosstalk, como cruce de información o cruce de habla,
porque venía de la antigua telefonía. Gracias al desarrollo de la tecnología que tenemos actualmente, eso ya no existe. En los mismos teléfonos que son convencionales de casa, que todavía algunos de nosotros tenemos, de cable, ¿sí? Ya no se escucha eso. ¿Por qué? Pues porque ya la tecnología es completamente, está mejor desarrollada y ya no se presentan esos problemas. Y en la telefonía celular eso jamás se ha presentado y se presentará. ¿Por qué? Pues porque está bien blindada con mucho desarrollo de hardware y software, que en este caso, aunque ustedes, por ejemplo, si estuviésemos hipotéticamente en el salón de clases y en ese momento dijera, a ver, cada quien llámele a alguien, alguien de que ustedes quieran, excepto de alguien de aquí del salón, háblenle a alguno de sus familiares, la novia, el novio, lo que sea, todos al mismo tiempo. Y nos daríamos cuenta que nadie escucharía la conversación de nadie en la bocina. Claro, podemos alcanzar al vecino que diga, hola, ¿cómo estás? Y esto y lo otro, ¿no? Pero no en el auricular. Y esto es gracias a la famosa tecnología que se ha desarrollado para evitar todo este tipo de problemas de cruce de información o famoso crosstalk. La palabra correcta, conforme como se traducía en esos tiempos, se le conocía como diafonía. Entonces, tal vez por ahí en las referencias en español o en castellano van a encontrar esa palabra que se llama como diafonía. Bueno, pues esa diafonía se refiere al cruce de información, a lo que conocemos en inglés como crosstalk. Yo particularmente no me gusta traducir, porque cuando hablamos de la palabra diafonía, muy difícilmente en mi cabeza imagina de qué se trata. Cuando yo digo crosstalk, digo cruce de información, cruce de habla, entonces ya sé a qué se refiere. ¿Okay? Otra cosa que es muy importante es el riesgo eléctrico. Hay aplicaciones en las que debemos de tener mucho cuidado, por ejemplo, en la industria de los energéticos, particularmente, por ejemplo, donde se maneja gas, donde se maneja petróleo, donde se manejan gasolinas, donde se maneja diésel, todo ese tipo de combustibles, inclusive en el sector eléctrico donde se manejan altas tensiones que en este caso pueden generar campos magnéticos intensos. El meter un conductor y a través de ese conductor se puede, por ejemplo, una línea de transmisión eléctrica de kilovoltios, se puede inducir una corriente de eddy y dar, en este caso, darnos un choque eléctrico. Entonces eso es bastante peligroso. Entonces ahí la comunicación se puede hacer a través de fibras ópticas, que en este caso no son metálicas. O por ejemplo, cuando se manejan gas, o en la industria petrolera, ¿sí? En la industria de los combustibles, gasolina, diésel, todo eso. En este sentido, manejar voltajes y corrientes es peligroso. ¿Por qué razón? Porque cualquier pequeño, en este caso falso contacto que se haga y se genere una pequeña chispa, es suficiente para que ese medio pueda volverse explosivo, porque se genera mucho gas, que en este caso pues sabemos que puede explotar muy fácilmente. Entonces, la función de un ingeniero, que va a ser en este caso diseño electrónico, debe muy bien pensar en el entorno en el cual va a ser utilizado su diseño y en función de eso, tomar las medidas precautorias para que no vaya a haber accidentes. Entonces, ¿de qué consiste ya físicamente lo que es la fibra óptica? La fibra óptica es un corte de sección transversal. Consiste de lo que ya comenté, un núcleo, que es este que está aquí de color como mostaza, un recubrimiento y después el forro. El forro simplemente sirve para protegerla de lo que es el ambiente, ¿sí? Pero prácticamente la transmisión de la información se da directamente en el núcleo. Si vemos en un corte de sección longitudinal, es este. A lo largo de aquí lo que tenemos es la transmisión de la información se va a dar sobre, en este caso, el color mostaza. Hipotéticamente, la información no debe de pasar al recubrimiento, que es esta zona que se ve como color carne, ¿sí? Y mucho menos, en este caso, al forro, que es el que se ha puesto ahí de color. ¿Cómo es un sistema de enlace de fibra óptica para yo poder transmitir información? Bueno, pues lo que se tiene es una fuente de señal, que puede ser, por ejemplo, mi micrófono. Mi micrófono se amplifica, ¿verdad? Porque pues, es una señal muy pequeña, se amplifica, se procesa, y todo esto se maneja a través de cobre. Y ya una vez que llega a lo que es un transmisor óptico, se convierte a una luz. Y ya una vez que está en modo de luz, se transfiere a través de una fibra óptica. Y del otro extremo de la fibra óptica hay un receptor óptico y otra vez se utiliza cable de cobre y llega el destino de la señal ya en forma de voltajes y corrientes.
que es lo más común a lo que ustedes están acostumbrados a manejar en cuanto a las señales. ¿De qué están hechas las fibras ópticas? Las fibras ópticas están hechas de dos tipos de materiales básicamente. Unas de ellas están hechas de hilos delgados de plástico y las otras están hechas de hilos delgados de vidrio. Es decir, entonces tenemos dos tipos de fibras ópticas. Aquellas que están hechas de material plástico y otras que están hechas de material de vidrio. ¿Cuál es su desventaja? Pues que tiene muy poca resistencia mecánica. Por lo tanto, se debe encerrar en un forro protector y preferentemente pues ponerlo en tubería metálica para que esta no sea, en este caso dañada. Entonces, a menudo están encerradas dos o más fibras ópticas en un mismo forro para incrementar el ancho de banda y obtener redundancia en caso de rompimiento de la fibra. Es decir, jamás debemos de pensar de que no le va a pasar nada. Al contrario, sí puede llegar a suceder. ¿Qué es lo que cuál es la mayor problemática que se presenta en los sistemas de transmisión de fibras ópticas? Los rompimientos de los enlaces. ¿Y por qué se llegan a romper los enlaces? Uno dice, pues si está hecha de plástico, pues debería ser muy flexible y no se debería de romper. Y les doy la razón. Pero desafortunadamente a los roedores les gusta mucho o les llama la atención los materiales, seguramente su nariz es tan aguda, que hay algunos materiales plásticos que en este caso les son bastante atractivos. Y la mayor parte de los problemas de los enlaces o las roturas de enlaces es porque los roedores luego encuentran lo que son las fibras ópticas y empiezan a masticarlas y rompen los enlaces. No se generan cortos ni nada, simplemente deja de transmitir. Cuando uno checa eso desde el punto de vista técnico, se da cuenta que ahí llegó un roedor y mordió la fibra óptica y entonces rompió el enlace, es como si cortara, en este caso, la comunicación, y eso sucede. ¿Qué es lo que han hecho la industria? Pues lo que hace la industria es al forro que está en la parte exterior, en este caso, de un material que hace que ahuyenta, en este caso a los roedores, para que no se acerquen y no. Entonces es fácil de construir un sistema completamente dúplex con un par de fibras ópticas. ¿Qué significa un sistema dúplex? Que yo puedo tener dos fibras ópticas y por una de ellas transmitir y recibir y por la otra de la misma manera, en forma simultánea. Eso se conoce como una comunicación dúplex, es decir, yo utilizaría una fibra óptica para transmitir y recibir y tendría otra fibra óptica para transmitir y recibir. No necesito, en este caso, tener dos fibras ópticas para utilizar una como, en este caso, que fuese la que lleva la señal y la otra la que la regresa. En ese sentido, no se maneja de esa manera. La misma fibra óptica, ¿sí?, se utiliza para mandar la información y para regresarla. Entonces, esa es una gran ventaja. Sabemos que para la línea bifilar necesitamos forzosamente, y por cerrar el circuito, pues dos conductores. Para el cable coaxial necesitamos dos conductores. Para el caso de la guía de onda, no se necesitan dos conductores, solamente una cavidad hueca. Para el caso de la fibra óptica, de la misma manera, solamente se necesita un hilo de fibra óptica para que yo pueda hacer un enlace de ida y de retorno. Pero si yo quiero hacer un sistema dúplex, dúplex significa que yo tenga dos fibras ópticas y que por los dos pueda emitir y transmitir de manera simultánea información completamente distinta. Esto entonces la hace bastante atractiva para aplicaciones como la que tal vez ustedes ya tengan en sus casas, que es el internet y la televisión a través de fibra óptica. Por esa misma razón. Entonces, la fibra óptica, su transmisión se basa en lo que es la reflexión interna total. Eso es el principio de funcionamiento de las fibras ópticas, donde nos dice esta técnica, ¿sí?, que el ángulo de refracción de la interfaz entre los medios está gobernado por la famosa ley de Snell, que nos dice que si tenemos eta 1, ahorita vamos a ver qué es eso, por el seno de teta 1 igual a eta 2 por el seno de teta 2, podemos nosotros en este caso encontrar el ángulo óptimo para que podamos tener en este caso la condición de una reflexión interna total. Y eso lo vamos a ver en la siguiente figura. Por ejemplo, recordando que tenemos un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión, como fue en el caso de las guías de onda.
Y decimos que pues las fibras ópticas se parecen, por decirlo así en sentido figurado, a las guías de onda, porque los dos utilizan el mismo principio de funcionamiento, reflexión interna total. Lo que pasa es que la metodología para lograr esta característica es completamente diferente. Para el caso de las guías de onda, recordando, lo que se hace es generar las reflexiones a través de paredes metálicas. En el caso de las fibras ópticas, no. En el caso de las fibras ópticas, lo que se hace es a través del cambio del índice de refracción. Y justamente ese eta 1 y eta 2 corresponden a lo que son los índices de refracción. A veces se pone eta 1, eta 2 o N1 y N2. Aquí en la figurita van a ver que aparece como si fuese N, pero en realidad este es igual a eta 2 y este sería igual a eta 1, es decir, sería la característica del índice de refracción del medio. Entonces, cuando el ángulo de incidencia, que vamos a llamar como teta 1, es menos que un ángulo que vamos a llamar un ángulo crítico, vemos aquí que teta 1 es diferente, perdón, a teta 2. Por consiguiente, si recordando los colores que estaba mostrando al principio, los colores que conforman la estructura de la fibra óptica, este corresponde al forro y este corresponde al revestimiento. Entonces vemos que el ángulo llega al forro y se escapa por el forro, el vector. ¿Ok? Eso es cuando nosotros tenemos un ángulo de incidencia menor al ángulo crítico. Cuando el ángulo de incidencia de la señal, del vector de la señal que nos interesa transmitir, es igual al ángulo crítico, entonces tenemos que la información se va por la frontera entre los dos medios, como se muestra en esta figura. Y finalmente, en el caso C, cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, entonces tenemos que teta 1 es igual con teta 2 con respecto a la vertical. Aquí lo estamos haciendo con respecto a la vertical. Y entonces tenemos el fenómeno de reflexión interna total. Entonces quiere decir que el ángulo de incidencia siempre debe ser mayor que el ángulo crítico para que yo pueda tener la condición de reflexión interna total. Permítame un segundo, ¿alguien quiere ingresar? Bien, entonces, aparte de lo que es el ángulo crítico, que vemos que va a ser muy importante para que en este caso se pueda transmitir y se pueda, bueno, más bien para que se pueda lograr la condición de reflexión interna total y por consiguiente se pueda transmitir, existe otro parámetro importante de lo que son las fibras ópticas y eso se le conoce como la apertura numérica. Esa apertura numérica está estrechamente relacionada con el famoso ángulo crítico. Ya vimos que entonces para tener la reflexión interna total, el ángulo de incidencia debe ser mucho mayor al ángulo crítico. Si es igual o si es menor, entonces no vamos a tener transmisión dentro de la zona que a nosotros nos interesa. Y entonces esa de la apertura numérica se utiliza a menudo en la especificación de la fibra óptica y de los componentes que trabajan con ellos. Normalmente van a encontrar en los libros relacionados a las fibras ópticas con las letras NA, que quiere decir numerical aperture, apertura numérica en inglés, y es igual a la raíz del cuadrado del ángulo, en este caso, del índice de refracción del medio 1 menos el cuadrado del índice de refracción del medio 2, y esto pues es sacándole la raíz cuadrada. Entonces, el ángulo de aceptación es el doble del dado por la apertura numérica. ¿Qué es eso de la apertura numérica? Esa apertura numérica en realidad es una especie de cono en la cual este cono significa que es la zona por la que yo puedo poner, en este caso, la fuente de luz y puede, en este sentido, incidir en la zona donde a mí me interesa transmitir. Si yo me salgo de la apertura numérica, el ángulo de incidencia queda fuera de, en este caso, la zona donde yo puedo encontrar que se cumpla con la característica de la reflexión interna total. Entonces, dado que la fibra óptica es igual a una guía de onda en la forma o más o menos en la metodología que se utiliza para transmitir información, la luz se puede propagar en varios modos. Entonces, si una fibra es de gran diámetro,
la luz que entra en diferentes ángulos excitará diferentes modos. Entonces podemos decir que esa fibra se le recibe el nombre de multimodo. ¿Por qué puede, en este caso, manejar diferentes modos? ¿O por qué puede ser multimodo? ¿Por qué puede manejar diferentes vectores de información? Porque vemos aquí todo un ángulo, ¿sí? Que se va aperturando como si fuese un cono, que es la apertura numérica, y lo que nos está diciendo aquí en este sentido, que físico, es que en la ubicación cualquiera de esta zona de este cono, yo puedo inyectar la luz a cierta longitud de onda y transmitirla. Este cono va a estar dado por el arco seno de la apertura numérica. Eso significa que si yo pongo diferentes fuentes de luz dentro de este cono, yo puedo, y obviamente si la fibra óptica me lo permite por su estructura, como dice aquí, que es de gran diámetro, entonces puedo, en este caso, transmitir de una forma que se conoce como multimodo. Por el otro lado, si la fibra es estrecha, solamente se puede excitar con un solo modo y se conoce como fibra monomodo. Entonces, aquí hay algo importante que nosotros podemos identificar, y bueno, qué lástima que no estamos en los laboratorios para poder mostrarles trozos de fibras ópticas. Aunque, bueno, muchos de ustedes han de decir, no, pues es que ya hay arbolitos de Navidad que tienen fibras ópticas. Sí, pero es otra cosa. Es completamente distinto. Ahí no se puede ver lo que uno está, en este caso, tratándoles de explicar. Entonces, si la fibra óptica tiene un diámetro, ¿sí? Un diámetro mayor, entonces es una fibra del tipo multimodo, y si tiene un diámetro menor, es una monomodo. Así, a grosso, en forma coloquial, podemos decir que una fibra óptica gruesa, pues es multimodo, y una óptica delgada es una fibra óptica que puede manejarse de manera monomodo. Entonces, relacionándonos con lo que es la propagación multimodo, tiene un problema, que se genera un efecto que se conoce como dispersión. Y ese efecto de dispersión, lo que resulta es que se propagan pulsos y se dispersan dentro de la guía de onda y limita el ancho de banda que en este caso nosotros queremos utilizar. Es una de las desventajas de la propagación en una fibra óptica multimodo. Porque cualquiera diría, pues está bastante atractiva, en vez de utilizar muchos cables, utilice una fibra óptica que tenga un diámetro mayor y ya la hice, ya voy a meter muchas señales. Pues aparentemente sí, pero ya saben que la vida tiene sus ventajas o sus pros y sus contras. La desventaja del hecho de utilizar muchas señales es que se generan fenómenos de dispersión que no vamos a ver aquí, nada más lo voy a comentar así muy superficialmente, y que pues alguien que se quiera dedicar a especializarse en cosas de fibras ópticas o irse a la especialidad de comunicaciones, pues ahí verán todo un semestre lo que son las fibras ópticas y cosas todavía mucho más interesantes de las que yo les estoy, en este caso, explicando. Por otro lado, la fibra monomodo tiene una dispersión mucho menor. Bueno, pues qué bueno, porque no voy a tener pulsos ahí retardados. Pero su producción es más costosa. Es decir, hacer una fibra óptica más delgadita es más cara. ¿Sí? Su tamaño pequeño, junto con el hecho de que su apertura numérica es más pequeña que la fibra multimodo, hace que sea más fácil de acoplar a las fuentes de luz. Entonces, es más fácil acoplar una fibra óptica de tipo monomodo y además no tengo, en este caso, dispersión, ¿sí? Comparada con la multimodo. Pero el problema es que el costo es mayor. Entonces, esta que es más delgadita va a tener un costo mucho mayor que, en este caso, esta fibra óptica. ¿Cuánto? No lo sé, pero pues a veces sí es considerable. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver cómo funciona la fibra multimodo. Aquí podemos tener diferentes ángulos de incidencia y ya sabemos que a partir, bueno, aquí, perdón por irme un poco chueco, no le atiné, sí, pero aquí ponemos una vertical, una línea vertical, y podemos ver que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión en cada caso, por consiguiente,
se cumple lo de la ley de Snell y tenemos reflexión interna total. Entonces, en la fibra monomodo, quiere decir que podemos manejar muchas señales, ¿sí? Entonces, por eso en el Internet, pues es bastante atractivo tener fibra óptica, porque en vez de utilizar la vieja técnica del Internet de conectarme por un par de conductores telefónicos, donde la transmisión es más lenta, pues utilizo más señales y entonces pues puedo transmitir mucho mayor información y eso hace verme como que tiene mayor velocidad. Capaz que tiene mayor ancho de banda, por consiguiente me permite tener mayor transmisión de información. ¿Okay? Y algo que es súper importante es que ninguna de estos vectores que estamos representando aquí en color rojo, que representa diferente información y que es en este caso muchos modos, ninguno de ellos se interfiere uno con el otro. Eso es lo más importante. Por consiguiente, yo podría meter aquí 3 usuarios de Internet y ninguno de ellos se va a ver afectado uno con el otro. Entonces aquí lo que tenemos es el núcleo, que es la parte azul, y el revestimiento, que a veces se le conoce como cladding en inglés. Es el core, en inglés es el core, y en inglés este es el cladding, ¿sí? Para la fibra óptica. Entonces, ambos tipos de fibras ópticas que acabo de mencionar se conocen como fibras de índice escalonado. Entonces, se conocen de esta manera porque el índice de refracción cambia radicalmente entre el núcleo y el revestimiento. Pero no es el único tipo de fibra óptica que existe, sino también existen los que se conocen como fibra de índice gradual, que particularmente se presenta en las fibras multimodo, pero el índice de refracción disminuye gradualmente desde el centro del núcleo. Entonces, una característica de la fibra óptica que es de índice gradual es que tiene menos dispersión que la fibra de índice escalonado multimodo. En la siguiente figura podemos ver, ¿sí? Aquí está primero, está definido lo que es el núcleo. Aquí les puse en inglés la palabra core, significa el núcleo, que por ejemplo en este caso podemos ver que tiene un núcleo de 100 micras o un core de 100 micras y el cladding es el revestimiento y el cladding de 140 micras. Entonces, este sería el tamaño de la fibra multimodo de índice escalonado. Y por ejemplo aquí tenemos ahora en esta figura un núcleo de 50 micras y un cladding de 125 micras y vemos aquí que se ve más suave, una representación muy suave. Aquí se ve como un escalón y aquí se ve en este caso como si fuese una gaussiana. ¿Sí? A esto se le conoce como fibra de multimodo de índice gradual, ya está escalonado porque se ve como un escalón. ¿Cómo es en este caso la representación vectorial? Bueno, la que está en la parte superior aquí en la derecha, bueno, no tan superior, pero está como a la mitad de la pantalla, corresponde a lo que es la transmisión de una fibra de índice escalonado. Y en la parte inferior, la fibra multimodo de índice gradual. Podemos ver cómo es más suave. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de diferentes tipos de fibras ópticas. Entonces, ¿qué es eso de la dispersión? Bueno, me faltó un acento. La dispersión en la fibra óptica resulta del hecho de que en la propagación multimodo, sabemos que el multimodo se refiere a que van a viajar muchas señales, como en la figura anterior, ¿verdad? Que tenemos aquí. La señal viaja más rápido en algunos modos que otros. Eso sí es una gran desventaja. Por los ángulos podemos ver que pareciera ser que esta que está en la parte inferior va a desplazarse más rápido que la que está en la parte superior. Y efectivamente, por los propios ángulos, la física de la incidencia de los ángulos, esto va a hacer que unas señales viajen más rápido que otras. Entonces, las fibras monomodo están relativamente libres de dispersión, a excepción de la que se conoce una particular que cuando si a alguien le interesa especializarse nuevamente en lo que es fibras ópticas, pueda conocer como la dispersión intramodo.
Entonces las fibras de índice gradual reducen la dispersión al aprovechar los modos de orden superior. Entonces vemos en la figurita que se muestra aquí que podemos tener órdenes de modo superior y reducir un poco la separación entre las señales. De esta manera, reduciendo lo que es el fenómeno de la dispersión. Entonces, una forma de dispersión intramodal se le llama dispersión de material porque depende del material del núcleo. A otra forma de dispersión se le conoce como dispersión de guía de onda. Entonces la dispersión aumenta con el ancho de banda de la fuente de luz. ¿Qué es lo que sucede con eso de la dispersión del fenómeno? Pues una analogía está aquí con un prisma y la luz blanca. Lo que hace en este caso la luz blanca es, por ejemplo, descomponerlo en diferentes colores. Aquí particularmente se muestra solamente lo que es el violeta y el rojo, ¿sí? Y aquí tenemos en este caso lo que es el fenómeno de dispersión. ¿Okay? Como todos en este caso todos los colores son de diferentes longitudes de onda, ¿sí? Va a haber diferencias en las velocidades de transmisión de una con respecto a otra. Entonces, aquí lo que se alcanza a mostrar de la figura del lado derecho respecto a la potencia óptica, que es otro parámetro que se maneja mucho en las guías, en las fibras ópticas, ¿sí? No como el caso de la línea de transmisión que son del tipo metálica, es decir, que manejan voltajes y corrientes, que manejamos el producto de la potencia, la manejamos como producto del voltaje por la corriente, ¿sí? Y simplemente es potencia. En el caso de la óptica, dado que manejamos rayos de luz, tenemos el concepto de potencia óptica, que es muy diferente a la potencia, ¿sí? Eléctrica que normalmente manejamos. Entonces podemos ver cómo tenemos que la señal que está marcada como si fuese una señal digital, perfectamente cuadrada, ¿sí? Así deberíamos nosotros transmitirla. Sin embargo, una señal dispersa lo que hace es que en este caso va perdiendo la forma del pulso cuadrado. Y si se fijan, va haciéndose cada vez más suave, como si fuese una senoidal. Entonces, el fenómeno de dispersión, sobre todo en las transmisiones digitales, que actualmente son las que nosotros hacemos uso en la tecnología, de repente, si yo tengo un problema de dispersión, ¿sí? Y no lo atiendo, quiere decir que de un lado donde yo excito la fibra óptica, ¿sí? Si yo digo, pues no pasa nada, no es cierto que exista eso que nos dio el profe. Lo que nos dijo el maestro ni es cierto, quién sabe. Yo le voy a meter mi señal y vamos a ver del otro lado a ver si llega. Puede que llegue, puede que no llegue. ¿Por qué razón? Porque del otro lado del receptor óptico, en vez de tener estos pulsos cuadrados que les va a hacer que se encienda y se apague en ciertos tiempos, va a recibir como si fuese una señal analógica, pulsos senoidales, señales senoidales, el cual en este caso el receptor óptico no va a reconocer. Entonces ese es el problema que se presentaría con la famosa dispersión en un sistema de comunicaciones práctico. ¿Qué podemos decir respecto a las pérdidas? Las pérdidas en la fibra óptica se deben a la atenuación en el propio material y a la famosa dispersión que acabo de comentar. Esto causa que cierta luz incida en el revestimiento a un ángulo menor que el crítico. Si doblamos demasiado la fibra óptica, también puede causar pérdidas al hacer que parte de la luz alcance el revestimiento. Justamente lo que comenté en la sesión del miércoles, que la fibra óptica debería ser completamente recta. El problema se presenta cuando yo estoy en una estructura que es cuadrada y aquí tengo que doblar. Lo que se tiene que hacer es tener unos dobleces suaves, no agudos, porque además se rompe. Si yo puedo lograr un doblez agudo, lo que va a pasar es que aquí los vectores internos, en este caso el fenómeno de reflexión interna total, van a cambiar y por consiguiente podemos superar la condición de que el ángulo de incidencia sea menor o igual al ángulo crítico. Y entonces parte de la señal se pase al revestimiento o cladding y la perdamos ahí. Entonces, por esa razón, también las fibras ópticas pueden tener pérdidas.
Y si decimos que la vamos a utilizar para línea recta, normalmente las pérdidas de las fibras ópticas están dadas en términos de decibelios por kilómetros. Y a veces esos valores son de menos de un decibelio por cada kilómetro, es decir, un valor muy pequeño. 0.5, punto 20 y tantos, punto 30, depende de la tecnología con que sea hecha y del material, pero un kilómetro es una distancia muy larga para una línea de transmisión. Si utilizábamos cobre un kilómetro, tenemos una enorme cantidad de pérdidas. Entonces, no se puede comparar. Por eso es que para transmisiones a largas distancias es bastante atractiva la famosa fibra óptica. Entonces, como bien dice en la parte inferior, las pérdidas varían mucho dependiendo del tipo de fibra. La fibra que está hecha con plástico, o lo que conocemos comúnmente como la fibra plástica, puede tener pérdidas de varios cientos de decibelios por kilómetro. La fibra de vidrio multimodo de índice gradual tiene una pérdida aproximadamente entre 2 y 4 decibelios por kilómetro. Y la fibra monomodo tiene una pérdida de 0.4 dB por kilómetro o menos. Entonces también vemos que no solamente para la decisión del tipo de enlace con fibra óptica vamos a decidir si queremos que sea monomodo o multimodo en términos de la cantidad de usuarios que se van a utilizar, sino que también va a depender de la distancia a la cual nosotros queremos hacer llegar información. Si es una distancia muy larga, pues nos conviene tener una fibra monomodo, aunque tenemos la problemática de que solamente vamos a poder transmitir una sola señal. Entonces sí tiene sus ventajas y sus desventajas una con respecto a la otra. Entonces aquí podemos ver una gráfica del lado izquierdo de las pérdidas relativas con respecto a la longitud de onda en nanómetros. Cuando la longitud de onda es muy larga, en nanómetros, es decir, vemos que tenemos muchas pérdidas. Pero conforme se va haciendo, bueno, cuando tenemos en este caso una longitud de onda, en este caso muy pequeña, ¿sí? En nanómetros vamos a tener valores muy grandes de pérdidas. Conforme se va haciendo mayor, en este caso en términos de nanómetros, ese valor, vamos a tener menores pérdidas. Sin embargo, se presenta este fenómeno, que de repente hay un brinco y se tienen más pérdidas y después de ese momento se tienen menos pérdidas. Y después de ahí vuelven a incrementarse las pérdidas. Es decir, esto no es completamente exponencial y llega a cero. No, esto no se logra. Es una característica típica de las fibras ópticas. Entonces, en un diseño hay que tener un receptor óptico, un medidor de potencia óptica, para tratar de determinar justamente esta zona y buscar la longitud de onda a la cual se puede transmitir en esa fibra óptica con el menor valor de pérdidas posibles en decibeles. Aquí tenemos lo que les comentaba cuando, en esta figura, cuando nosotros cambiamos abruptamente el ángulo, ¿sí?, de la dirección de la que va a llevar la trayectoria, la señal dentro de la fibra óptica. Entonces, si venimos de forma rectilínea dentro del núcleo y el revestimiento viene trabajando bien, de repente doblamos y entonces aquí la luz se escapa al revestimiento. Y bueno, a lo mejor van a decir, ¿y cómo le hacen, por ejemplo, los chinos cuando nos vendían los árboles de Navidad? Ad hoc a que lo que acabamos de pasar ahora el mes pasado, o el año pasado, y que se veían con colores. Bueno, pues ellos lo que hacían es que es más fácil no conocer el ángulo crítico y hacer que la luz caiga en lo que es el revestimiento. Y lo que le hacían es meterle diferentes colores al revestimiento para que entonces, en este caso, ustedes vieran todo a lo largo de la fibra óptica iluminada. Pero en la realidad es que no deberían de ustedes, cuando utilizan una fibra óptica, no deberían de verla iluminada. No se debería de ver el color. Y además ellos metían diferentes colores. Uno decía, ay, pues es que puede verse con diferentes colores a diferentes longitudes de onda. No, simplemente un pequeño artificio óptico ahí, para que ustedes pudiesen ver, pues, atractivamente los colores. ¿Sí? No, la idea no era de que llegara toda la información de un extremo de la fibra óptica, que sería de este lado, al otro, sino lo que se buscaba es que ustedes se dieran cuenta que esto se ilumina, es decir, un objetivo completamente distinto a las comunicaciones. ¿Qué respecto a los cables de fibras ópticas?
La diferencia es si la fibra es libre de moverse dentro de un tubo con un diámetro mucho mayor que la fibra o si está dentro de un forro relativamente ajustado. Normalmente hay fibras ópticas en las cuales, bueno, pues la estructura está como justamente acabamos de ver en las figuras anteriores. Está el forro, luego viene la zona del cladding y luego viene el núcleo o el core, que es aquí por donde nos interesa transmitir. Esto sería un hilo de fibra óptica, por así decirlo. Pero podemos tener diferentes hilos de fibras ópticas formando lo que nosotros conocemos como un cable de fibra óptica. Esto sería simplemente una fibra óptica por separado y este sería otra. Pero si tengo muchos, entonces yo hablo de lo que es un cable. Así como en las líneas de metal, conocemos lo que es el cable y el alambre. El cable es un conjunto de alambres y el alambre pues solamente es un solo conductor. Así lo mismo con las fibras ópticas. Entonces, tenemos de dos tipos cuando hablamos de cables de fibras ópticas. Aquel que se conoce como cables loose tooth y como cable tight buffer. En ambos métodos de construcción tienen ventajas. Los cables loose tooth, toda la tensión de los cables es absorbida por los miembros resistentes del cable. Es decir, se tiene, bueno, vamos a ver en una figura. Déjenme ver si... Ok, no la puse. Pero bueno, lo que vamos a tener es, en este caso, una estructura que va a soportar el cable y aquí lo que vamos a tener, en este caso, son muchas fibras ópticas. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, si en los cables loose tube, toda la tensión de los cables es absorbida por los miembros resistentes y por toda esta estructura que protege a todo ese racimo de fibras ópticas. Y la fibra también tiene unos huecos ahí que en este caso, esta estructura le permite expandirse libremente y contraerse con la temperatura. Recuerden que todos los materiales que hay en la Tierra, no importa de qué material estemos hablando, todo se extrae, se expande, perdón, y se contrae. Y las fibras ópticas también sufren de esa misma situación. Entonces, el hecho de tener un cable tipo loose tube nos va a permitir que cuando tengamos una temperatura alta, las fibras puedan expandirse y cuando baje mucho la temperatura se puedan contraer. En los cables tight buffer, que son más económicos, son más fáciles de utilizar y normalmente no tienen esa característica que precisamente tienen las loose tube, que nos permiten en este caso absorbernos con su estructura, nos permiten absorber lo que son las inclemencias de tiempo y en este caso el trabajo rudo. Entonces este tipo de cables son los más convenientes para instalaciones donde van a estar en medios pues, que requieren mucha robustez. Déjenme borrar porque luego se queda aquí todo esto guardado. Entonces aquí tenemos lo que es los cables de fibra óptica. Tenemos en este caso el núcleo, el revestimiento y lo que es el forro. Y viene entonces dentro de lo que es una estructura que está llena de aire o de gel y después vienen lo que es en este caso el loose tube o la estructura que podríamos decir que es un poco robusta. Para el caso del tight buffer, lo que se tiene es el núcleo, luego el amarillo el revestimiento, luego lo que es viene un buffer que es una protección y luego viene un plástico y luego viene una membrana de Kevlar y luego viene un forro de plástico al final. Es decir, no tiene una estructura sólida en este caso que sea como el caso del loose tube, ¿sí? Que soporte mucho mayor presión. Este es más endeble y por lo mismo pues se le han agregado aquí otras membranas, ¿sí? Otras capas para tratar de protegerla. Finalmente lo que nos interesa en este caso conservar pues es el núcleo o el core. ¿Qué hay respecto a sus empalmes y conectores? En los sistemas de fibra óptica las pérdidas de empalmes y conexiones pueden ser mayores que el propio cable y efectivamente, y no solamente en las fibras ópticas, en cualquier sistema de interconexión, por ejemplo, si queremos ponerle unas puntas caimán a una línea bifilar
con un conector, en este caso coaxial, si nosotros no soldamos adecuadamente los cables a la estructura, los dejamos flojos, soldaduras frías, etcétera, la mayor parte de las pérdidas y las reflexiones, sí, que podamos tener en conjunto pueden también deberse a ese tipo de situaciones. Cuando se va a conectorizar un cable, es importante que se haga de la mejor manera posible. Por esa razón, pues hay empresas que se dedican a vendernos cables ya hechos, y no porque digan, ay, es que el que lo va a usar no sabe hacer cables. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que pasa es que se ha demostrado, perdón, de que muchas de las pérdidas y los problemas de cambios de fase de la señal, tanto en las estructuras metálicas que utilizan líneas bifilares o coaxiales, como en las fibras ópticas, ¿sí? No así se ve tanto en las guías de onda, se deben a la conectorización. Entonces, no es fácil conectorizar en las fibras ópticas. En el caso de conductores sí, porque si yo puedo entrenarme a ser un buen soldador de estaño, podría bien soldar mis conectores a mis cables. Y como ya sé, buscar cables que no estén oxidados, bla, 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 etcétera, todo eso, puedo yo tener unos buenos cables. Pero en las fibras ópticas es más complicado. ¿Por qué razón? Porque se tiene que alinear perfectamente. Si nosotros tuviésemos una fibra óptica transparente, imaginen que esta es una fibra óptica transparente y yo voy a poner otra fibra óptica. Si yo no la alineo, lo voy a poner aquí en color azul, otra fibra óptica que quiero empalmar, porque aquí no se puede hacer como en el caso del cable, que se puede empalmar torciendo el cable, o se puede soldar. Aquí no, aquí se tiene que fusionar. Entonces hay fusionadores, empalmadores de fibras ópticas, pero como yo lo tengo así en el espacio libre, yo tendría que perfectamente alinearme a la otra fibra óptica. Si yo quedo desalineado en 3D, entonces voy a tener muchas pérdidas. Entonces existen equipos especializados para poder llevar a cabo la fusión y los empalmes. No se puede hacer así a mano. Y además esos equipos tienen ahí unos medidores para saber cuántas pérdidas se tienen en la conectorización. Por esa razón, cuando los hacen sus enlaces de fibra óptica, pues los técnicos ya más o menos saben cómo deben, los son entrenados cuando les hacen las conexiones ahí en sus casas, ya sea del internet por Telmex o por cualquier sistema de televisión o triple play que lleva televisión, teléfono y cable, y están entrenados para medir y llevan un aparatito para darse cuenta si los valores de potencia que están recibiendo pues son aceptables, y si no, cortan y vuelven otra vez en este caso a conectorizar, de tal manera que digan, pues ya cae dentro de lo que nos dijo el jefe, que está dentro de los intervalos aceptables y ya no va a tener fallas el cliente. De otra manera, pues no se va a ver bien, de repente va a haber interrupciones en los enlaces, etcétera. ¿Okay? Entonces, volviendo a las pérdidas resultan de, como ya lo comenté, desalineación axial o angular, brechas de aire entre las fibras, es decir, que queden huecos, o superficies rugosas en los extremos de las fibras. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a unir una fibra óptica con otra fibra óptica, lo que se tiene que hacer es pulir las caras que van a estar encontradas. Entonces, aquí se hace todo un arte y es todo un arte y técnica a la hora de pulir. Casi debe de quedar como un espejo. Entonces, hay aparatos también con los cuales se puede pulir las fibras ópticas, estas caras, para que se tenga el mínimo de pérdidas. Muchas veces se conectoriza bien, pero el problema es que no se pule cada una de las caras de las fibras ópticas. Es decir, las dos caras se tienen que pulir. Entonces, por esa razón, si yo aquí tengo a la vista el cable de internet y es fibra óptica y lo corto, pues ya estoy metido en un gran problema, porque yo no voy a poder pegarlo con cola loca, ni con una cinta de aislar, ni con Durex, ni con nada, porque esto va a generar enormes pérdidas y no voy a poder tener un enlace adecuado. Entonces tendría que mandar llamar a un técnico para que haga en este caso, el pulido y la conectorización adecuada y garantizar que voy a tener el mínimo de pérdidas. Por eso es una cuestión bastante delicada
cuando se opera o se maneja con este tipo de líneas de transmisión. Entonces aquí podemos ver con estos esquemas, primero en el extremo superior izquierdo, del lado izquierdo, el desalineamiento. Cuando tenemos un vector, por ejemplo, que viene del lado, sí, déjenme cambiar aquí con puntero láser. Cuando viene, en este caso, las señales, vemos aquí está, y está desalineada, pues esta sí puede que dependiendo de la ubicación que se tenga y del desalineamiento, puede ser que se alcance a entrar en el otro trozo de fibra óptica. Pero la otra que venía aquí, el vector vemos que ya no coincide y se pierde. Podemos tener otro tipo de desalineamiento, que es el que se muestra también en la parte superior, pero a la derecha, en la cual vemos que tenemos un ángulo con respecto a la horizontal del conductor de fibra óptica del lado izquierdo, y los ángulos no coinciden. La otra es que nos quede un hueco y tengamos brechas de aire, y entonces puede ser que algunas de ellas sí coincidan y puedan ingresar nuevamente al núcleo de la otra trozo de la fibra óptica, y otros queden fuera del núcleo, y entonces puede que caigan en la zona del cladding o revestimiento, y vamos a tener pérdidas. O la otra es que tengamos terminales rugosas, es decir, que no se pulan, y entonces el hecho de tener estas terminales como se muestra aquí, ¿verdad? Va a cambiar los ángulos de incidencia y por consiguiente vamos a tener muchas pérdidas. ¿Qué puedo decir respecto a los conectores? Entonces el acoplamiento de la fibra óptica a las fuentes y a los detectores también generan pérdidas, como ya lo comenté hace un momento. Entonces esto especialmente se da cuando involucra desajustes en la apertura numérica o en el tamaño de las fibras ópticas. Es decir, si yo voy a empalmar fibras ópticas, tienen que ser del mismo diámetro, ¿sí? Entonces las buenas conexiones son más críticas con la fibra monomodo, debido a su diámetro más pequeño y su apertura numérica. Entonces, la fibra monomodo, pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Que es más barata, no tiene efectos de dispersión, pero, pues, bueno, más bien no es más barata, es más cara porque pues es de tamaño más pequeño, pero no tiene dispersión, pero también, en este caso, pues hacer una conectorización debido a su tamaño, pues lo hace más crítico, ¿sí? Ese trabajo. Entonces, un empalme es una conexión permanente y un conector es removible. Es decir, yo podría, en este caso, ponerle un conector a la fibra óptica o podría hacer un empalme en la sección de ella. Un conector, pues me puede servir para dos funciones. Primero, yo tengo aquí una fibra óptica y voy a unir con otra fibra óptica, pues lo que voy a hacer aquí es un empalme por fusión, ¿sí? Pero también puedo hacer que aquí se le ponga un conector y a esta otra fibra óptica se le ponga un conector y también pueda servir como empalme. Pero típicamente lo que se hace es tener un empalme y en la terminación de la fibra óptica, tanto de izquierda como derecha, su correspondiente conector. Entonces, cuando se hacen instalaciones de fibras ópticas, lo que se trata de evitar es tener estos empalmes y simplemente tener el conector en uno de los extremos, la fibra óptica y el otro conector. Es decir, la conectorización solo llevarse a cabo en las puntas o en los extremos de la fibra. Entonces, como ya vimos, lo que tenemos que evitar es tener trayectorias de escape del rayo. Entonces, si nosotros juntamos perfectamente esta interfaz, una vez estando bien pulida esta cara y luego pulida perfectamente esta otra cara, y con proceso de fusión apropiado, entonces podemos lograr que este siga manteniendo su ángulo de incidencia y su ángulo de reflexión para que no tengamos pérdidas, o si tenemos pérdidas, pues se minimice. La otra es que las fibras ópticas deben ser del mismo tipo para que los conos de aceptación, que van a depender del arcoseno de la apertura numérica, deben de ser del mismo tamaño. No podemos poner un cono de mayor aceptación con uno de menor aceptación, porque vamos a tener problemas de, en este caso, el enlace, justamente en donde se presente el empalme. Otra cosa que se utiliza mucho en las fibras ópticas son los famosos acopladores. Al igual que con el cable coaxial y las guías de ondas de microondas, es posible construir divisores de potencia y acopladores direccionales. ¿Qué es un acoplador direccional? Bueno, muchas veces se requiere, por ejemplo, cuando estamos utilizando un cable,
¿verdad? Y conectamos algo de un extremo al otro extremo y decimos, ay, es que necesitamos derivar aquí otra conexión, pues le pelamos aquí y ponemos otro cable y lo conectamos a otro lado. Esto sería una derivación. ¿Cómo podría hacer yo una derivación en una guía, en una guía de onda? Pues utilizando divisores de potencia. Y los divisores de potencia hacen eso. Podemos tener dos señales a través de una. Es decir, yo inyecto la señal del lado derecho y puedo en este caso dividir la potencia. Así como cuando la tubería en casa, ¿no? Que tenemos una T, donde podemos tener, por ejemplo, aquí el agua y hacer que el agua se vaya por esta dirección y también se vaya por esta dirección. De la misma manera, para las líneas de transmisión, particularmente en lo que es las guías de onda, se pueden tener este tipo de acopladores, ¿sí? Que más o menos son de este tipo, son especies como de T's así, son tubulares, bien diseñadas, para que se pueda tener una derivación. O la otra es que hay divisores de potencia. Los divisores de potencia típicamente son como si fuesen una Y. Y claro, llevan algo ahí adentro. Y entonces la potencia que entra del lado derecho se puede dividir en dos secciones. ¿Okay? Entonces, particularmente lo que es esto de los famosos acopladores, es mucho más complejo y costoso hacer este tipo de cosas con la fibra. No es tan sencillo. ¿Por qué? Probablemente recordando que la fibra óptica dentro del núcleo lo que va haciendo es esto. Para poder poner yo aquí una desviación, me sería muy difícil tratar de encontrar exactamente la ubicación donde yo tenga este ángulo que pueda yo seguir manteniendo esto. Esto no se puede hacer. Normalmente se hacen otras técnicas electrónicas. Entonces, los acopladores ópticos se clasifican como parejas en estrellas con múltiples entradas y salidas como T's, o TIS, así les llaman, y que tienen una entrada y dos salidas. Por ejemplo, vamos a ver aquí. En los conectores tenemos aquí lo que es el esquema en la figura que está aquí arriba. Tenemos el puerto donde se va, en este caso, a inyectar la señal por la fibra óptica y nos interesa llegar al puerto 2 esa señal, pero también podemos hacer un divisor, no justamente como una T, sino haciendo, en este caso, una fusión, que también no es tan sencilla, ¿sí? De esta forma, cambiando, en este caso, el ángulo y poder desviar, en este caso, el haz. Entonces, esto es muy costoso, no es tan garantizado en que no van a tener pérdidas. Pero, pues bueno, es una opción que muchas veces se requiere hacer uso de ella. Entonces, los acopladores ópticos se pueden hacer de muchas maneras diferentes. Se pueden fusionar con varias fibras para hacer un acoplador transmisivo, o un acoplador reflectante permite que una señal que ingrese en cualquier fibra salga en todas las demás fibras porque el acoplador es bidireccional. Entonces, de forma transmisiva, lo que podemos hacer es poner aquí un material que se fusione y en vez de que se pongan en contacto la terminación de esta fibra con la inicialización o la terminación de otra fibra, lo que se hace es meter como un material que en este caso va a hacer que las señales puedan transmitirse, y a esto se le conoce como técnica transmisiva. Este material, como bien dice aquí, son fibras fusionadas o simplemente una mezcla, un bloque de mezcla. O la otra es una técnica reflectiva, donde lo que se hace es poner una especie de espejo y entonces cuando llegue aquí la señal, hacemos que incida en la otra y así sucesivamente. Esta con esta, esta con esta y esta con esta. Obviamente el espejo hay que calcularle el ángulo para que pueda hacer esa función. ¿Alguna pregunta que haya hasta el momento? De momento no, profe. Bueno, de mi parte no. Ok, y todo esto que le estoy mostrando, lo estoy explicando, es prácticamente, ahora sí que lo más básico. Ya les comenté, hay muchos estudios, muchas técnicas, hay otros tipos de fibras, pero el objetivo de este curso es dotarlos con información básica para cuando lleguen a ese curso, pues no lleguen en blanco. Sí, adelante. Una duda, ¿cómo hacen que la información pase de ser información a un haz de luz y que vuelva a ser de un haz de luz a información?
Lo tenía, creo que en las primeras diapositivas, el pequeño diagrama. No, no llevan electrónica ahorita todavía, sí. Ah, no lo he metido. Jeje. Ah, pues si pones, por ejemplo, un transistor, ¿sí? Y entonces aquí pones por ejemplo, un diodo emisor en infrarrojo y aquí le metes un pulso digital, te lo va a convertir en luz. Aquí pones la fibra y ya se va. Del otro lado utilizas un fototransistor, aquí se polariza, bueno, obviamente aquí faltan los resistores de polarización, bla, 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 y entra por la base. ¿Ok? Y por aquí sacas el pulso invertido. Así de simple. Ok, gracias, profe. No es tan complicado, pues te preguntaba si ya llevabas electrónica o no. Sí, no la No, he todavía no. metido. Pues yo Pero creo por que... ahí se hace. Claro, si no de simple, faltan cosas, ¿no? Pero la idea va por ese sentido. Normalmente se utiliza de índice escalonado, llevar ese tipo de cosas. Entonces generas un pulso, lo pones en un transistor, le pones un diodo emisor de luz infrarrojo y sale. Calculas el ángulo de incidencia en función de la apertura numérica y aquí igual y ya lo recibes del otro lado. No es tan complicado. Ya, gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? No, entonces vamos a ver en este documento los conectores para fibras ópticas. Entonces lo que se necesita es, como se muestra aquí, en como especie de rectángulo representa lo que es la fibra óptica y de este lado es el otro. Se le pone una especie de material que se conoce como ferrula y se tiene una especie como de clip y esto garantiza que en vez de quedar fusionados, se puedan quedar cara a cara. Obviamente se tienen que pulir ambas caras de las fibras para que pueda transmitirse la información. ¿Ok? De una forma esquemática, aquí lo podemos ver. Tenemos la fibra óptica y lo que se trata de hacer es que esta clamp, pues es como una abrazadera, va a hacer que se mantenga alineado y no haya el mínimo de pérdidas. Aquí, como podemos ver, pues efectivamente me darán la razón cuando a un principio comenté que la mayor parte de las pérdidas muchas veces no se genera por lo largo de la fibra, ni por los dobleces, porque eso los podemos controlar, sino más bien se debe a la conectorización y a los empalmes, que hay que tener ahí mucho cuidado. Entonces, para el caso de las fibras ópticas, se tienen diferentes tipos de conectores. No es como el caso de los cables coaxiales, que solamente hay conectores tipo SMA para alta frecuencia, tipo BNC, que es el que comúnmente conocen para cable coaxial de 50 ohms o de 75, o conectores tipo N, etcétera. Hay una variedad no tan extensa. Para el caso de las fibras ópticas hay diferentes tipos de conectores. Aquí se muestran unas especies de fotografías y dependiendo del tipo de conector que se tenga el equipo donde van ustedes a hacer el enlace, tienen que buscar el conector apropiado en función de los diámetros de la fibra. Aquí no es tan sencillo. Por eso hay casas especializadas que venden los conectores. Cuando ustedes van a hacer un enlace, por ejemplo, si fuese en la escuela, un switch de internet de los que hay en los edificios, tiene uno que ver el manual para ver qué tipo de conector lleva. De otra manera, no pueden ir a la tienda y decir, deme conector para fibra óptica, el que sea, porque no van a quedar. Por lo que podemos ver aquí, tenemos del tipo SC, tipo ST, tipo FC, SMA, LC, E2000, MU, DIN, ¿sí? MTRJ, MPO, D4, bicónico, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer un enlace y tengo un equipo que utiliza fibra óptica? Bueno, lo primero que tendría que hacer es, como les acabo de comentar, ver en el manual qué tipo de conector utiliza. Y una vez que sea eso, yo mido, vamos a suponer que ustedes lo van a llevar de un punto de la sala al otro punto de su sala, de su casa. Deben de ver el equipo, qué tipo de conector es, luego medir la distancia, ¿sí? Considerando que no van a tener ángulos, ¿verdad?, muy agudos para poder cambiar la dirección o los dobleces que haya en las esquinas y ver qué tipo de conector voy a poner en el otro extremo. Puede coincidir en el del equipo con el conector del equipo al que yo quiero enlazar o puedo hacerlo diferente. Entonces, si ustedes hacen un enlace, tendrían que verificar eso y después
contactarse con una empresa que les fabrique, en este caso, la línea esta línea de transmisión con fibra óptica y los conectores adecuados. Es decir, aquí no es tan sencillo como ir a República El Salvador, ¿verdad? O a la tienda de electrónica y comprar un conector y hacerlo. No. Hay empresas dedicadas que ya, en este caso, ofrecen esos servicios. Y la idea es garantizar de que esto va a tener mínimo de pérdidas. Entonces yo tendría que ver qué tipo de conector lleva de un lado, qué tipo va a ser del otro extremo, las dimensiones físicas, la longitud que a mí me interesa, pero además debo yo de especificar qué tipo de fibra óptica es, si es monomodo, multimodo, y además cuál va a ser el diámetro del conductor del núcleo en micras y el del revestimiento. Y ellos ya se encargan de hacer todo lo demás, toda la conectorización. ¿Sí queda claro? No es como llegar y decir, voy a ir a comprar un rollo de fibra óptica y ya voy a hacer mis conectores. No. No, aquí sí es, en este caso, muy especializado, porque hay que pulir, y además los conectores, la fibra óptica, eso no tiene mucha ciencia tal vez. Lo que hacen es que insertan aquí la fibra óptica en cualquiera de ellos y la pegan. Tienen un pegamento especial, no sé de qué sea, la verdad, soy sincero, no sé. Y se pega y ya dejan que el resistor haga lo suyo y ya quedó el conector. No tienen que soldar ni nada, simplemente, en este caso, introducir la fibra óptica hasta donde debe ser ya pulida y después pegarla. Y ya quedó. Pero lo que es importante es tener las dimensiones físicas de los diámetros para que el conector pues quede exactamente a la medida que se requiere. En cuanto a los diámetros de entrada de cualquiera de estos y sobre todo aquí en donde se va a hacer la interfaz para conexión con los equipos. No sé si quedó claro. Sí, profe. Pues alguna pregunta que tengan. Esto es todo el material que me parece que es importante para tener un panorama generalizado de lo que es fibras ópticas. Traté de resumir lo más posible y irme directamente a lo más esencial, con la idea de que pues más adelante, si alguien de ustedes se quiere especializar en enlaces de fibra óptica, conocer o hacer cosas interesantes, porque se pueden hacer sensores con fibras ópticas, que no es tema de este curso, pero se pueden hacer sensores de temperatura, de distancia, etcétera, ¿verdad? Pues ya se especialicen en este tipo de cosas. Pero pues el objetivo de este curso básico, como ya lo he estado mencionando desde hace mucho tiempo en las sesiones, es proveerlos del conocimiento esencial para que no más adelante lleguen y les digan, es que ustedes conocen de qué están hechas las fibras ópticas y se queden como que, no, pues no lo sé. No debe de ser así, deben decir, no, sí, sabemos que son de fibra de vidrio o de vidrio y son de material plástico. Entonces, para eso es el conocimiento que en este caso estoy explicando. Y que sepan que hay de índice gradual, de índice escalonado, y cuando vean libros y quieren aprender más, pues no se queden ahora sí con la cara de qué está hablando, ¿no? ¿Ok? Pues no sé si hay alguna pregunta. No, profe, yo entendí muy bien. Muchas gracias. No, profe. De nada, No, pues profe. esto es todo lo que involucra el curso y a mí me dio mucho gusto haber, pues en este caso, participado para enseñarles pues lo que corresponde al programa. Espero que haya sido de su interés y ya lo único que va a restar es que me demuestren que aprendieron a través de los exámenes que faltan. Ya veremos, profe. Eso esperemos, ahí se va a ver la realidad. Entonces, recordando que el tercer parcial pues va a ser el día 19, es decir, el próximo martes, y el extra el 22 apenas, bueno, no vamos a estar en el límite, ¿verdad? Pero el día 22 de enero sería el extra para quienes, pues, desafortunadamente van a tener que estudiar desde el principio, y no va a ser malo. Yo creo que todos deberían darle una buena repasada, porque vale la pena, creo que aprender lo que se ha visto, porque esto no es simplemente para este semestre, esto es para siempre. Ni siquiera es para noveno semestre, es para siempre. Porque, pues, como podemos ver, y lo que justamente les acabo de explicar,
a lo mejor les toca, esperemos así, una vez que completen su formación académica, ya en su vida profesional trabajando, a lo mejor les toca hacer enlaces físicamente o les corresponde elegir cosas de fibras ópticas, que bueno, pues conozcan y tengan el conocimiento. ¿Ok? Pues si no hay ninguna otra pregunta, no sé. ¿Y el ETS cuándo es, profe? Ay, ese sí no lo sé. Ese sí está fuera de mi alcance. ¿Por qué el ETS? ¿No lo aplica usted, profe? No, yo no aplico ETS. Como no soy de la academia, no aplico ETS, pero déjame ver aquí, a ver si en la circular dice cuándo es la fecha. No me digan que son fanáticos de los ETS. Pues no, profe, pero pues aunque no sea fanático, pues no me salvo de ellos. Ajá. Déjenme ver si está abriendo el archivo. No sé las fechas porque depende mucho de la asignatura. Pero aquí según la circular que se envió, las inscripciones a ETS son el 4 y 5 de febrero. Las aplicaciones de ETS van a ser 8, 9 y 10. Y el 12 de febrero va a ser el último día para que registren la calificación sus profesores que apliquen ETS. Ok, profe. Ahí está la circular. Pues bien, pues entonces si no hay otra pregunta, hasta aquí le dejamos por hoy. Entonces, pues nos contactamos el próximo martes para lo que es el examen. Que tengan muy buena tarde y muy buen fin de semana y cuídense mucho. Igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. De nada, hasta luego.